Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Algunos pues andan de viaje y los que estamos pues bienvenidos. Deseamos que nuestros hermanos que están de viaje pues retornen sin novedad para estar con nosotros para nuestro aniversario, para dentro de 8 días. Hermanos, quiero recordarles que hoy pasó a la presencia del Señor el esposo de nuestra hermana Sophie. Y ahí está en la página de la iglesia donde va a ser velado. Y por favor, hermanos, a las 8 de la noche vamos a estar con la familia para apoyarles. Entonces están invitados. Quiero dar también la cordial bienvenida a María José. Allá está, a la par de Claudita, levantando nuestras manos en señal de bienvenida. Qué bueno verla, María José. Dios la bendiga, es un gusto tenerla acá con nosotros. Si no hay otro por ahí, hermanos, seamos bienvenidos. Hasta el jovencito acá también, a la par del hermano Melzar. Yo creo que hermano Melzar sí lo conoce bien. Vamos a ver, hermano Melzar, ¿quién es el jovencito? ¿Cómo? Es nietecito. Bueno, es nietezón, hermano, no es. Bueno, le damos la cordial bienvenida a este muchachito que está acá con nosotros. Así le dicen a mí. Yo cuando preguntan de mi hija, ahí está mi nena, le digo. Cuando ven que está a la altura mía, dicen, eso no es su nena. Ella está grande, la patoja, me dice. Pero qué bueno tenerlo acá, jovencito. Es una bendición, Dios le bendiga. Qué bueno tenerlo con nosotros, así de que seamos bienvenidos todos, hermanos. Hoy vamos a aprender un poco, hermanos, en agradecimiento a todos los que lograron escalar un sueñito, ya sea párvulos a primaria o primaria básico o básico a carrera o carrera a universidad o una escala más de universidad. En acción de gracias por ya la clausura de ciclo escolar de casi todas las escuelas y colegios, queremos darle gracias a Dios por la vida de los estudiantes. Y hoy quiero compartir con ustedes, pensando en este pasaje de la palabra del Señor, en 2 de Timoteo. Para los que tienen sus Biblias, vamos a buscar 2 de Timoteo, en su capítulo 4, por favor. Segunda de Timoteo en su capítulo 4, y vamos a leer el versículo 7 para aprender de esta porción bíblica. Un pasaje muy conocido, hermanos, pero nos ayuda para aprender grandes verdades. Dice este pasaje bíblico, versículo 7, 4:7 de 2 de Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este versículo, hermanos, respetando todo su contexto, los versículos que están antes y después, nos van a ayudar para comprender sobre este tema. El éxito de la vida es el tema que quiero compartir con ustedes, sobre el éxito de la vida, pensando en cada escala que dan los muchachitos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos que todavía están estudiando, pero también en los quehaceres de los hermanos que tienen metas y proyectos y que los han puesto en las manos de Dios. Hoy quiero compartir entonces con ustedes sobre el éxito de la vida. Cuando vemos al mundo, vemos las culturas. En el mundo hay muchas filosofías de vida sobre cómo ser exitoso en cualquier área de la vida. Pero muchos de estos conceptos humanos están lejos de los principios bíblicos. Y hoy la palabra de Dios quiere llevarnos a la reflexión sobre este tema, sobre el éxito de la vida. ¿Y cuál es la primera verdad que nos enfoca la palabra del Señor? Notemos en una primera fracción para poder darle gloria al Señor en lo que nos va a enseñar.
Dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla. Aprendamos bajo el contexto bíblico a qué se refiere esto para poder nosotros aprender sobre el éxito de la vida. ¿Cuál es la primera verdad que nos enseña las Escrituras basado en este texto? En primer lugar, la primera verdad nos enseña que es un éxito que demanda conflicto. Esto pareciera ser raro para nosotros, pero es la verdad que nos enfoca la Biblia. Hoy vamos a aprender entonces sobre el éxito de la vida. Y la primera verdad es que es un éxito que demanda conflicto. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la Escritura? Mis hermanos, esto quiere decir que hay una guerra declarada entre dos fuerzas: lo espiritual y lo diabólico. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Es la verdad que hay acá en el fondo. Entonces, al cristiano se le demanda sumisión y no cuestionar la divina verdad para triunfar en su vida espiritual, porque sabe que solo la verdad de la palabra de Dios lo puede llevar para ser agradable delante de Dios en cada paso que da en esta vida. Cuando nosotros vemos que solo la verdad es el fundamento para las otras áreas de la vida, que está personificado en Jesucristo y que está expresado en mandamientos, en principios, en preceptos, nosotros podemos aprender estas grandes verdades. Tenemos que entender de que Dios hace instrumentos a sus hijos, aunque no los necesita, porque Dios es soberano, Él es perfecto. Pero la Biblia dice que Dios hace instrumento a sus hijos. Si Él no necesita de nosotros, nosotros tenemos que aprender entonces que a la luz de la palabra de Dios somos indispensables. Y si somos indispensables, el que pierde es el hombre cristiano cuando no obedece a la palabra de Dios, cuando no se somete a la palabra de Dios. Y entonces Dios usa los corazones quebrantados, sumisos, que no dependen de su fuerza o de la fuerza humana, sino de su poder, de su sabiduría, de su palabra y de su Santo Espíritu para su gloria, para que el hombre de fe aprenda a dar los primeros pasos para comprender sobre el éxito de la vida. Si es un éxito que demanda conflicto, entonces la palabra de Dios nos revela claramente a cada uno de nosotros que la vida cristiana está lleno de conflictos. Dios da de su Espíritu Santo dones y talentos para que en relación con su vida espiritual el cristiano con mucha cautela entienda que hay una declaración de guerra en su nueva vida en Cristo y es llamado a combatir para el éxito de la vida cristiana, que solo lo lleva a la gloria del Señor. Entonces, la única manera en que nosotros podemos asimilar esto, si Dios demanda conflicto en todas las áreas de la vida cristiana para mortificar nuestro yo y ser quebrantados con su palabra, porque el enemigo en esta realidad de batalla, mis hermanos, es real. Si pensamos en el enemigo del creyente, podemos ver en la Biblia, en su contexto, que tenemos al mundo, tenemos la carne, tenemos al diablo, y todo esto la Biblia lo describe muchas veces como pecado cuando el creyente cede a cualquiera de estas áreas. Y nosotros podemos aprender de estas verdades en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 5. Noten cómo lo expresa el apóstol Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentro, temores. Cuando nosotros vemos lo que acá describe el apóstol Pablo, podemos entender cuando él expresa: he peleado la buena batalla. Y si lo ordenamos con el pensamiento cristológico de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 10, versículo 34, versículo 35 y 36 lo dice de esta manera. Noten cómo lo dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque
he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces los problemas, cuando vemos que la Biblia lo presenta con el mundo, con la carne, con el diablo, el conflicto empieza desde la familia. Y la palabra del Señor nos está haciendo recordar a cada uno de nosotros que el éxito de la vida es un éxito que demanda conflicto. Quiere decir de que Dios nos llama a nosotros para que peleemos con el mundo. No para hacer lo que el mundo hace, sino para que nosotros no obedezcamos al mundo, porque el mundo está en conflicto con nosotros. Dios nos llama para que nosotros peleemos con nuestra carne, porque nuestra carne quiere desobedecer a Dios y someterse a sus deseos, y Dios quiere que nosotros no caigamos en la trampa de nuestra carne. Dios quiere que nosotros peleemos contra el enemigo, porque el enemigo de nuestra alma siempre nos tienta y de alguna manera quiere vernos el mal, y el Señor nos está recordando que debemos de pelear la buena batalla obedeciendo al Señor, siendo guiados con su palabra, siendo quebrantados por la palabra de Dios. Porque el hombre no puede ganar esta batalla por su propia fuerza, por su propia sabiduría, con su propio poder o con su dinero, con su fama. El hombre no lo puede ganar. Solo con la sangre de Jesucristo sí lo puede hacer. Solo con la palabra de Dios sí lo puede hacer. Solo con la dirección del Espíritu Santo sí lo puede hacer, para que toda gloria y toda honra sea para Él. Entonces el éxito de la vida es un éxito que demanda conflicto. ¿Y a qué nos estamos refiriendo entonces a conflicto? Que hay una declaración de guerra en el reino de Jesucristo, en la realidad de la vida espiritual. Está el mundo, la carne, el diablo, y nosotros debemos de pelear la buena batalla para darle gloria y honra al Señor, porque lo podemos hacer solo a través de la obediencia de la palabra de Dios. Pero hay otro pequeño punto acá en esta pequeña fracción. Quiero que noten lo que dice: he peleado la buena batalla. Noten la otra fracción que dice: he acabado la carrera. Cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje en el capítulo y en todo segunda de Timoteo, nosotros podemos aprender otra gran verdad sobre el éxito de la vida, que también es un éxito que demanda terminación. Si es un éxito que demanda terminación, el modelo es Dios mismo. Y cuando estamos diciendo que si es Dios el modelo, cuando vemos todo lo que existe, cuando vemos los cielos, la tierra, el mundo vegetal, el mundo animal, la Biblia dice que cuando Dios terminó de hacer todo lo que hizo, cuando terminó de criar al hombre, la Biblia dice que Él lo bendijo y lo santificó. No hay nada tan hermoso en la Biblia, hermanos, cuando Dios se complace de todo lo que había creado, porque al terminarlo lo bendijo y lo santificó. Y esto es lo que está acá recordándonos la palabra de Dios, con lo que nos está enseñando sobre el éxito de la vida, que es un éxito que demanda terminación. Jesucristo lo dice en estas palabras cuando nosotros recordamos su sacrificio en la cruz. Él expresó estas palabras de terminación: consumado es. Cuando nosotros pensamos cómo Dios es el modelo perfecto para lo que es la terminación, cuando Él dice consumado es: Padre, yo cumplí todo lo que tú me mandaste hacer. Cuando nosotros vemos estas pequeñas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que cumple todo lo que la ley demanda, nosotros podemos entender por qué el apóstol Pablo entonces dice: he terminado mi carrera. Miren, terminación. Pero estas palabras salen de la boca o de los labios del apóstol Pablo en los últimos momentos de su vida. Y cuando nosotros vemos su contexto, muchos tienen el privilegio de decir estas palabras en sus últimos minutos para poder dar testimonio que han terminado la obra que Dios les encomendó, para que la gloria y la honra sea solo para el Señor. Algunos, por desobedecer a Dios, no terminaron su carrera de vida cristiana, por mediocres o por carnales. Algunos dirán: pastor, ¿y algún ejemplo de esto? Pensemos en Sansón.
¿Se acuerdan ustedes de Sansón? Dios lo llamó para que liberara a su pueblo y para que a través de sus manos el pueblo fuera derrotado. Pero si bien es cierto que derrotó a sus enemigos, pero él tuvo que morir. Y no era su hora de morir, porque él estaba muriendo por su desobediencia, por haber desobedecido a Dios, por haberse enamorado de Dalila, que no era de la misma fe. Algunos no terminan la obra que Dios les ha encomendado hacer, que les regala ciertos años de vida mientras que vivan sobre esta tierra en el tiempo que son cristianos, porque o son carnales o atentan contra Dios o no obedecen la palabra de Dios, y por lo tanto no terminan la obra que Dios les ha encomendado en el orden correcto y en el tiempo correcto. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que el apóstol Pablo, a pesar de la persecución, con todo el contexto de versículo que hay en el capítulo 4, a pesar de la persecución que hubo en su ministerio, a pesar de la traición, a pesar de la enfermedad, a pesar de la soledad, a pesar del abandono, a pesar de que había conflicto con la misma iglesia que no reconocían su autoridad apostólica, a pesar de que pasó hambre y frío, a pesar de que él tuvo la bendición de tener salud y bendición temporal, pero también vivió escasez y abundancia, Pablo termina su carrera de vida cristiana ministerial con éxito. Y cuando nosotros vemos lo que acá describe la palabra del Señor, solo nos hace recordar que él da testimonio: voy a tener la corona de justicia que el Señor juez justo me dará, solo imputada por la justicia de Cristo ganada en la cruz. Y las palabras que él testifica, solo Lucas está conmigo, el testimonio de Pablo, para dar testimonio de todo lo que él vivió. Pero ahora está listo para ser sacrificado. Y cuando nosotros vemos estas grandes verdades que podemos nosotros aprender acá, entonces podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo fue atacado por grupos sectarios. El apóstol Pablo da testimonio diciendo: Demas me ha desamparado. Desamparó al apóstol Pablo, lo abandonó, se fue al mundo, ya no siguió a Jesucristo, ya no fue leal a Jesucristo. Algunos son falsos cristianos y en su tiempo abandonan a Cristo, y fue lo que Pablo vivió en el ministerio. Los auténticos cristianos, su prioridad siempre fueron las Escrituras y siempre seguirán siendo las Escrituras. Pero también el apóstol Pablo da este testimonio: Alejandro le causó muchos males, había oposición externa de parte de los líderes. Pero algo hermoso que dice el apóstol Pablo: pero yo no estuve solo, Dios estuvo conmigo para terminar el ministerio que Dios me delegó, que Dios me dio. Entonces, cuando nosotros vemos estas grandes verdades, podemos entender, mis hermanos, que el éxito de la vida nos ha enseñado entonces que es un éxito que demanda conflicto, pero también es un éxito que demanda terminación. Terminar lo que Dios nos ha encomendado hacer. Terminar la obra que Dios nos ha delegado hacer. A todos se nos ha dado de talentos y de dones espirituales, y el Señor los ha dado para que nosotros nos ocupemos para darle la gloria. Y quiero, mis hermanos, terminar con la última fracción que nos dice la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. La última fracción dice: he guardado la fe. ¿Cuál es la otra verdad sobre el éxito de la vida? La otra verdad que nos enfoca la palabra del Señor es que es un éxito que demanda doctrina. Escuchen esto. En el contexto, lo que está diciendo Pablo es esto: es un éxito que demanda doctrina. Cuando Pablo está diciendo he guardado la fe, lo que está diciendo es: yo aprendí que para empezar la vida cristiana se necesita de fe en Cristo y de arrepentimiento. Con eso arranca la vida cristiana. Y después de eso me di cuenta que Dios quiere que yo aprenda otras verdades doctrinales para que no contradiga la palabra de Dios, para que no contradiga las verdades de la palabra de Dios. Y si es un éxito que demanda doctrina, siempre habrán hombres, sectas religiosas
o filosofías humanas que se van a oponer a la sana doctrina, de acuerdo al contexto bíblico. En el quehacer del día del cristiano en este mundo, en el desarrollo de talentos y dones espirituales, el creyente se va a dar cuenta que esta es una realidad. Muchos creen en fantasía, en cosas que en realidad no concuerdan con la Biblia. Para recordar que el apóstol Pablo dice: habrá tiempo que no va a sufrir la sana doctrina, pero va a haber tiempo en que no. Guardar la fe entonces quiere decir guardar la sana doctrina. Hay que predicar, hay que enseñar, exhortar y reprender solo con la verdad bíblica. A muchos les gustará las fábulas, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. A muchos les va a gustar los cuentos, las filosofías humanas. Tendrán comezón de oír, pero no la verdad del evangelio, no la verdad de Jesucristo. Y con esto nos ayuda a recapacitar, mis hermanos, para aprender sobre el éxito de la vida, si es un éxito que demanda doctrina. Si nosotros criamos a nuestros hijos solo para ser profesionales para este mundo secular, hemos fracasado como padres. Ha fracasado papá y ha fracasado mamá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la formación de cada ser humano en lo que vive sobre esta tierra es parte de su vida, pero en esencia lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros debemos de entender estas tres grandes verdades: que el éxito de la vida es un éxito que demanda doctrina, que de verdad algo fundamental que deben de aprender de nuestros hijos, que deben aprender de sus papás, los nietos de sus abuelos, si hay algo que pueden aprender, es que se hace cristiano a través de la fe en Cristo, a través del arrepentimiento, a través de preocuparse para creer en la palabra de Dios con una doctrina sana, para que papá no pueda ver solo a sus hijos acá sobre la tierra y allá en el cielo no los va a ver. La única manera para que nosotros gustemos de nuestros hijos acá sobre la tierra y en el cielo es que ellos, a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento, puedan conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces eso es lo que nos está enfocando la palabra de Dios, porque el éxito que demanda doctrina empieza con la fe y arrepentimiento en Cristo, o sea, pues nacer de nuevo. Si nos preocupamos solo para todo lo que es el alcance del ámbito temporal, como padres hemos fracasado. Si eso ha sido nuestra prioridad, como padres hemos fracasado. Porque somos llamados para inculcar a nuestros hijos que entiendan que por naturaleza somos pecadores. Lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hijo, el nieto, bisnieto ya entienda que por naturaleza es pecador y que necesita de un Salvador y Señor que lo perdone y le limpie de sus pecados, para quebrantarlo, para hacerlo nuevo, para renovarlo, entonces el hijo, cuando voluntariamente se entregue al Hijo de Dios, se va a dar cuenta que ha sido perdonado de su pecado y pasa a ser hijo del Dios Altísimo. Y estas son las grandes verdades que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor sobre el éxito de la vida. Tres grandes verdades: que es un éxito que demanda conflicto, una guerra declarada entre el reino de Jesucristo y el reino de las tinieblas. Es un éxito que demanda terminación. Darle gracias a Dios que, no mereciendo servirle, Él nos da de dones y talentos para poder terminar nuestra vida hasta el último suspiro sirviendo al Señor, terminando lo que Dios nos mandó a hacer mientras que vivamos sobre esta tierra. Pero también es un éxito que demanda doctrina. La única manera en que nuestros hijos puedan testificar de que son parte del reino es que un día entendieron que solo la fe y el arrepentimiento hizo a que ellos nacieran de nuevo y ahora aprenden y comprenden grandes doctrinas bíblicas para poder glorificar a Dios con las grandes verdades bíblicas por la fe solo en Jesucristo. El éxito de la vida demanda conflicto, demanda terminación y demanda doctrina. Cuánto me alegro cuando ya vamos para octubre, noviembre, diciembre, todos los muchachitos
Niños, adolescentes, jóvenes, ya haciendo comentarios. Nos falta un mes para terminar ir al colegio. Nos falta 40 días, falta 2 meses. Me alegra, porque es un paso más que van dando. Pero nunca, escuchemos esto, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, nunca olvidemos estas grandes verdades que dice el apóstol Pablo. ¿Y qué nos ha enseñado el apóstol Pablo? Nos ha enseñado sobre el éxito de la vida. Demanda conflicto, porque hay una guerra espiritual. Demanda terminación, porque Dios nos da el privilegio con talentos y dones inmerecidamente. Y aún así Él quiere que le demos gloria con eso. Pero también demanda doctrina, creer en cosas sanas, empezando con Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero darle gracias a Dios, porque ya la mayor parte de escuelas y colegios ya terminaron de dar clases. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de todos los niños, de nuestros adolescentes y jóvenes que están estudiando y pudieron dar un paso más, pero que nunca se olviden de lo que hay en el fondo para que Dios sea glorificado, para poder entender qué es el éxito de la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar por nuestros jóvenes, niños. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar por la vida de ellos. Y vamos a agradecer al Señor porque les permite un año de estudio secular. Pero la responsabilidad cristiana va más allá que la responsabilidad secular. Y hoy le damos gloria a Dios porque Dios en su gracia les regala un añito más de vida para poder decir: hoy Dios me dio la bendición de terminar parvulitos, voy a primaria. Me dio la bendición de salir de sexto a básico, de básico a carrera, de carrera a universidad, de universidad a dar los últimos pasos. Queremos unirnos con todos estos niños, adolescentes y jóvenes para que Dios sea glorificado en sus vidas. Vamos a ver, por favor, inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, en esta preciosa hora queremos darte gloria y honra por la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, quienes han logrado terminar un año más en su estudio secular, reflexionando, Señor, que tú nos has enseñado 3 grandes verdades para que ellos comprendan sobre estas grandes verdades que nos ha enseñado tu palabra, sobre el éxito de la vida, que demanda conflicto, demanda terminación y demanda doctrina. Por favor, Señor, que estas verdades sean en la vida de nuestros hijos, nietos, para que gozosos nos unamos con ellos para darte gloria y honra, porque tú les diste de fuerza, de sabiduría para dar un paso más y poder desarrollarse en este mundo, pero sobre todo que te conozcan a ti como Señor y Salvador. Que la gloria y la honra sea para ti. Te agradecemos por la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Que tú seas glorificado en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.